Este es el primer ejercicio que había quedado planteado en la clase anterior. Para resolverlo, primero debemos llevar estos números mixtos a fracciones. Comencemos con el primer número mixto, que es 2 enteros, 1/3. Lo que se realiza acá es lo siguiente. El 3, que es el denominador, va a multiplicar al entero. Y el resultado obtenido se suma con el número 1. De esta forma, esto va a quedar así. Va a quedar 2 por 3 más el numerador. Y esto dividido por el denominador de la parte fraccionaria, que es 3. Entonces, primero se resuelve el producto, que serían 2 por 3, eso es 6, más 1. Y eso dividido en 3. 6 más 1 son 7, dividido en 3. Por lo tanto, este número mixto es equivalente a esta fracción. Entonces, ahora nosotros podemos afirmar lo siguiente. Bajamos la primera fracción y esto de acá, sí, eso, me dice que todo eso es equivalente a 7 tercios. 7 tercios. Puesto que eso es lo que nos ha dado acá, ¿no es cierto? 7 tercios. ¿Qué pasa con la otra? El 7 se multiplica con el 5, es decir, acá hay una multiplicación, y el resultado de ese producto se suma con el 2. Y se debe mantener el denominador. Entonces, ¿cómo quedaría esto que estamos viendo acá? De la siguiente forma. Primero se multiplica el 7 por el 5, como se dijo, 7 por 5, y el resultado del producto se suma el numerador de la parte fraccionaria. A la vez se mantiene el denominador de la parte fraccionaria. Primero, la multiplicación, 7 por 5, eso es 35, más 2 serían 37. Y eso se divide por el denominador, el cual sería de 7. 35 más 2 son 37 y conservamos el 7, que es el denominador en este caso. Al continuar, bajamos el más y sabemos que este número mixto vale todo esto. Recuerde que ese número mixto ahí es lo mismo que está acá. Y se sabe que este vale eso, que sería eso de ahí. Por lo tanto, acá reemplazamos el valor correspondiente, el cual es de 37 séptimos. Así de sencillo. Ahora podemos resolver esta suma. Primero tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores para igualarlos. Como se observa acá, hay dos denominadores que son iguales y uno que es diferente a ellos. Por lo tanto, el valor numérico de los denominadores diferentes sería el 3 y el 7, que lo vamos a anotar acá. Y acá vamos a copiar una línea para poder aplicar lo que es el mínimo común múltiplo, que será nuestro denominador común. El menor de los primos, que es el 2, no divide ni al 3 ni al 7, pero sí el siguiente primo, que es el 3. El 3 divide al 3 y eso daría 1, pero no al 7. Entonces, cuando ocurre esto, se dice que este número se baja. El siguiente primo es el 5. El 5 no puede dividir al 7. Entonces saltamos al siguiente, que es el 7. El 7 divide al 7 y eso daría 1. De esta forma, observamos que ambas columnas han terminado en 1. Quiere decir que esto ha concluido. Y podemos destacar que el mínimo común múltiplo entre 3 y 7 es 3 por 7, lo cual es 21. Entonces podemos decir que el mínimo común denominador entre 3 y 7 es el número 21. Ese es nuestro denominador común y es el mínimo. A continuación vamos a copiar estas tres fracciones en este sector de acá, pero las vamos a separar un poco más. El hecho de que queden un poco separadas es para igualar un denominador común, que es el 21. Entonces ahora cada una de estas fracciones va a ser amplificada para que el denominador común sea el número 21. Para ello comencemos estirando cada una de estas líneas correspondientes a las fracciones. Recordemos que el concepto de amplificar consiste en multiplicar el denominador y el numerador por un mismo número.
y cada una de las fracciones debe ser amplificada. Debemos encontrar un número acá para que dé 21, es decir, un número que multiplicado por 7 sea 21. ¿Y cuál será ese número? ¿No se le ocurre el número? A ver, tapemos el 7. ¿Qué pasa si tapo el 7? Queda el 3. Probablemente el 3, si lo multiplico por 7, dé 21. Veamos, ¿cuánto es 3 por 7? Sí, efectivamente es 21. Pero si yo he colocado el 7 acá en el denominador, también debo colocarlo en el numerador. No olvidar eso, en eso consiste una amplificación. Pero si yo coloco el 3 en el numerador, también debo colocarlo en el denominador para mantener la equivalencia de la fracción. Acá, 3 por cuánto es 21. Sería por 7, ¿no es cierto? Si coloco el 7 abajo, también debo colocarlo arriba, ¿no es cierto? Para mantener el valor numérico de la fracción. 7 por cuánto es 21. La respuesta es por 3. Si he colocado el 3 en el denominador, también debo colocarlo en el numerador. Entonces ahora sabemos que 7 por 3 es 21, cumple. 3 por 7 también es 21, también cumple. Y 7 por 3 también es 21, también cumple. Multipliquemos. 2 por 3, eso es 6. Y 7 por 3, eso es 21. Bajamos el menos. 7 por 7, eso es 49. Y 3 por 7, eso es 21. Bajamos el más. 37 por 3, eso es 111. Y 7 por 3, eso es 21. Observemos, el 21, 21, 21 es el denominador común. Se repite. Y de acuerdo a la definición para sumar fracciones, el denominador debe ser exactamente el mismo. Observemos ahora acá abajito la fórmula correspondiente. Dice que b es el denominador y es exactamente el mismo. Si es el mismo, está permitido sumar los numeradores. Entonces, en este sector donde estaba la fórmula, ahora lo que vamos a realizar es tomar estos tres números y convertirlo en uno solo. Quedaría algo así. Y también con las tres líneas que están acá, las llevamos en una sola línea. ¿Qué sucede con los numeradores? Simplemente se mantienen. Y ahora podemos sumar. Lo único que se suma o se resta son los numeradores. Cuando digo numeradores, estoy hablando de los números de arriba. Entonces, arriba tenemos el 6, el menos 49 y el más 11. Si le cuesta sumar eso, a veces lo que se aconseja es sumar los positivos primero. Por ejemplo, 6 más 111 serían 117. Y a 117 le restamos 49. Acá obviamente mantenemos lo que es el 21. Ahora tengo una diferencia. Conservo el signo del más grande, que por lo tanto esto va a dar positivo. Y obtengo la diferencia de estos dos números. Y la diferencia sería 68. Obviamente ese 68 queda partido en el 21. Por lo tanto podemos decir que esto es 68 21avos. Y de esta forma hemos terminado este primer ejercicio. Ahora pasemos al segundo. Para resolver el segundo existen denominadores diferentes. En este caso no existen números mixtos. Entonces los denominadores diferentes serían el 3, el 5 y el 9. Esos son los diferentes. Los llevamos acá para escribirlos de nuevo, para poder obtener lo que es el mínimo común múltiplo, que va a ser nuestro denominador común. Los números serían el 3, el 5 y el 9. Dibujamos la línea verde acá. Son los únicos diferentes porque el 5 se repite. Comencemos. La idea es empezar a dividir por el menor de los primos, que es el 2. ¿El 2 divide al 3? No. ¿Divide al 5? No. ¿Divide al 9? No. Si el 2 no divide a ninguno de los tres números, saltamos al siguiente, que sería el número 3. El 3 en 3, eso es 1. Mientras que el 3 en 5 no se puede, por tanto se baja. Lo bajaríamos acá, como 5. Y el 3 en 9 daría 3. Ahora, todavía podemos continuar con el 3. En 5 no se puede, por lo tanto se baja. Bajemos el 5. Y en 3 daría 1. Ahora ya no se puede más por 3. Pasamos al siguiente, que es el 5. 5 en 5, eso da 1. Y ahí termina. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 9 es 3 por 3, que es 9, y eso por 5. Eso nos daría un resultado de 45, que es el denominador común. Ahora, muy importante esto, que el denominador común
es decir, el mínimo denominador común entre 3, 5 y 9 es 45, que sería lo mismo que el mínimo común múltiplo, es decir, el mismo número. Entonces, ahora vamos a copiar estas 4 fracciones con los espacios correspondientes para ser amplificadas. Las líneas de las fracciones las vamos a tener que estirar un poco para poder colocar los números tanto en el numerador como en el denominador para poder amplificar. Porque recuerde que amplificar consiste en multiplicar tanto el denominador como el numerador por un mismo número. En este caso, acá hay que buscar un número que al multiplicarlo con 3 dé 45, que es el mínimo denominador común. O mínimo común denominador, como quiera llamarlo usted. Eso da lo mismo. Entonces acá debemos llegar a qué número? Al 45. Tanto para esta fracción como para esta, como para esta o como para esta. La pregunta es, ¿3 por cuánto es 45? Obviamente esto es por 15. Si no sabe por qué es por 15, o no llega a su mente que es un número 15, el cual al multiplicarlo por 3 da 45, una forma muy sencilla es esta. Tapemos el 3, quedaría 3 por 5, solamente esos dos. Y 3 por 5 es 15. Si hemos colocado el 15 acá, también debemos colocarlo arriba. Veamos acá, 5 por cuánto es 45. Y la respuesta es por 9. Podemos realizar lo mismo. 5, tapo el 5, ¿quién queda? 3 por 3, que es 9. Y recuerda el 9 arriba también. Acá también, ¿no es cierto? 9 por cuánto es 9 por cuánto es 45. Lógicamente tiene que ser por 5, ¿no es cierto? Y también arriba. 5 por cuánto es 45. Lógicamente es por 9. Porque es lo mismo que acá. Y ahí estaríamos listos. Entonces ahora, veamos si cuadra todo. Debemos fijarnos en los denominadores que cumplan que dé 45. 3 por 15 es 45, sí. 5 por 9 es 45, sí. 9 por 5 es 45, sí. 5 por 9 es 45, sí. Estamos ok. Entonces, continuemos. 2 por 15, eso es 30. Y 3 por 15, eso es 45. Bajamos el menos. 1 por 9 es 9. Y 5 por 9 es 45. Bajemos el más. 5 por 5 es 25 y 9 por 5 es 45. Bajemos el menos. 8 por 9, eso es 72. Y 5 por 9 es 45. Observe, el 45 se repite. Y debe ser así, puesto que él es el denominador común. Observe, para sumar fracciones debe existir un denominador común, es decir, un mismo número. Veamos cómo sería esto. Entonces, ahora, estos 3 denominadores comunes lo copiamos abajo como uno único. Y mantenemos los numeradores. 30 menos 9 más 25 menos 72. Continuemos. Cuando usted sume estos 4 números, puede sumar primero los positivos y luego los negativos y obtener la diferencia, o sumarlos todos juntos. Va a obtener menos 26 partido en 45, que es el denominador común. De esta forma tendríamos la solución para el ejercicio B. Bueno, ahora comencemos con nuestra clase. El objetivo correspondiente a esta clase es resolver ejercicios y problemas del conjunto Q, empleando las reglas correspondientes. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la multiplicación y división de fracciones. Empecemos primero con lo que es la multiplicación. Entonces, la fórmula para resolver la multiplicación es la siguiente. La fórmula establece que se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Observe acá, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, se multiplica hacia el lado. Ahora, veamos un ejemplo para resolver esto. El ejemplo dice lo siguiente. ¿Qué se tiene? 3/14 por 7/4 y eso por 5/9. Según la fórmula, dice que la línea de división, que acá son 3, se convierte en una sola. Y además, cada uno de los numeradores se multiplican en la parte superior. Es decir, sería 3
por 7, por 5. Ellos son los numeradores. Y dice también, como se observa, cada uno de los denominadores se multiplica cada uno por sí mismo, acá en la parte de abajo. ¿Cuáles son los denominadores? Serían estos tres. Es decir, sería el 14, sería el 4 y sería el número 9. Quedaría esta fracción que pueden apreciar claramente ustedes. Multipliquemos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Lo que se aconseja acá es poder simplificar si se puede realizar. Esto se realiza de forma cruzada. Es decir, por ejemplo, yo puedo simplificar el 7 con el 14. Esto es dividir 7 en 7, daría 1, y 14 en 7, eso daría 2. También podríamos simplificar el 3 con el 9. Veamos cómo sería 3 con 9. 3 y 9 se pueden dividir por un mismo número, que sería el 3. 3 en 3, eso da 1. Y 9 en 3, eso daría 3. De esta forma quedaría lo siguiente. En el lugar de este 3, ahora existe un número 1. Y en el lugar del número 7, sí, de este 7, también existe un número 1, que sería ese. Y esto es multiplicado por el 5 porque se mantiene. En el lugar del 14, que sería acá, existe un número 2 ahora. Se mantendría lo que es el 4. Y en el lugar del 9 ahora existe un número 3. Anotemos lo que es el número 3. Ahora debemos resolver esto. Y es decir, multiplicar numeradores con numeradores. 1 por 1 sería 1 y 1 por 5 sería 5. Mantenemos la línea de división y abajo sería 2 por 4 son 8 y 8 por 3 serían 24. Veamos el siguiente ejercicio. Sería el ejercicio número 1. Este ejercicio tiene un resultado de 3 medios. Pueden intentar resolverlo pausando el video, porque ahora yo voy a presentar la resolución correspondiente. Como hemos visto, de acuerdo a lo que tenemos acá, se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Primero, cada una de estas líneas de división, que serían 3, se convierten en una sola y única. Los numeradores son el menos 3, el más 9 y el menos 8. Sería el menos 3, el más 9 y el menos 8. Acá marquemos los por para no confundir con los signos negativos. Y acá abajo sería el 2 por el 4 por el 18. El 2 por el 4 y por el número 18. Ahora, se debe tener presente lo siguiente. Primero vamos a trabajar con los signos negativos. Menos por menos, según como se indica acá, menos por menos es más. Por lo tanto, toda esta fracción va a arrojar un signo positivo. Es decir, toda la fracción es positiva. De esta forma sería 3 por 9 por 8, pero ahora son positivos, porque ya no tenemos el tema de los signos. Sabemos que todo este resultado va a dar positivo. Y abajo tendríamos 2 por 4, quedando de esta forma. Ahora vamos a copiar esto en la parte superior para continuar con la resolución. De esta forma, ahora tenemos todo con signo positivo. Simplifiquemos, veamos qué número podemos simplificar con cuál. Por ejemplo, acá yo puedo simplificar lo que es el 9 con el 18, porque ambos son múltiplos de 3. Y de hecho, si inspecciono un poco más, puedo darme cuenta que el 18 también es divisible en 9, y el 9 también a su vez lo es. Por lo tanto, puedo simplificar por el número 9. 9 en 9 daría 1, y 18 en 9 daría 2. Ahora, si observamos, acá tenemos lo que es el 4. El 4 lo puedo simplificar con el 8, puesto que 8 dividido en 4 sería 2. Y 4 en 4 sería 1. Es decir, divido por 4 el 4 y divido por 4 también el número 8. De esta forma, mantenemos el 3 al igual que el signo por. Y en el lugar del 9 ahora está el número 1. Observe, el 9 ha quedado convertido como un 1. Y en el lugar del 8 está lo que es el número 2. Ahora, el 2 se mantendría.
y en el lugar del 4 estaría el número 1. Mientras que en el lugar del número 18, ahora existe un número que es el 2, de esa forma. Entonces vamos a copiar ahora lo mismo, pero todo escrito en colores negros. Puedo simplificar el 2 con el 2. 2 dividido en 2 sería 1 y 2 en 2 también es 1. Entonces esto va a quedar escrito de la siguiente forma. Acá va a quedar escrito lo que es el número 3 multiplicado por el número 1 y en el lugar del 2 ahora existe un número 1. Acá bajamos lo que es el 2, el por, el 1 y en el lugar del 2 ahora va a quedar un número 1. Si resolvemos esto va a quedar de la siguiente forma. 3 por 1 por 1 sería simplemente 3 y 2 por 1 sería simplemente 2. De esta forma hemos llegado a la solución final para este ejercicio. Para resolver el siguiente ejercicio, al resultado que deben llegar es menos 126. Bueno, la idea es que pausen el video y traten de llegar a ese resultado. Posteriormente entregaré la resolución correspondiente. Entonces, comencemos. Borremos este número y entreguemos la resolución. Lo primero es pasar de número mixto a fracción. En este caso, para resolver esto, copiaremos acá. Primero, el denominador se multiplica con el entero, es decir, con la parte entera. Entonces, 2 por 3, eso es 6. Y el resultado debe ser sumado al número 1. 6 más 1 son 7. Mientras que el 2, que es el denominador, simplemente se mantiene. Continuemos. El signo negativo es importante destacar que se mantiene. Se multiplica 7 por 1 positivo. 7 por 1 es 7 y se suma el numerador, lo cual sería simplemente 9. Mantenemos el denominador, que es el 7. Ahora, todo esto por 28, pero la idea es colocar el denominador del 28. Y en este caso, como no lo posee, se debe entender que el denominador es un número 1. Eso ocurre cuando no lo posee. Continuemos. Para multiplicar fracciones, se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, acá tenemos 3 líneas. Se convierte en una sola. Se multiplican los de arriba, pero antes multipliquemos los signos. Más por menos es menos y menos por más seguirá siendo menos. Ahora vamos con los números. 7 por 9 por 28. Y abajo serían los denominadores. 2 por 7 por 1. De esa forma. Simplifiquemos el 7 con el 7. Eso es, dividir 7 en 7 y 7 en 7. 7 en 7 es 1 y acá 7 en 7 también sería 1. Veamos qué sucede con el 28. El 28 es divisible en 2 y también lo es el 2. 2 al ser dividido en 2, eso da 1. Y 28 al ser dividido en 2, eso dará simplemente 14. Entonces vamos a mantener la línea de división, es decir, de la fracción. Acá podemos destacar el signo negativo. El 7 se ha convertido en un 1. El 9 sigue siendo 9. Pero el 28 ya no es 28, es 14. Entonces colocamos acá el número 14. Acá el 2 ahora es 1, ya no es 2, es un 1. El 7 también ahora es un número 1. Entonces colocamos en ese lugar el número 1, ahí, justo donde estaba el 7. Mientras que el 1 sigue siendo 1. De esta forma debemos multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Continuemos. Bajemos la línea de división, en este caso la línea de la fracción. Estamos claros que esta fracción va a ser negativa. 1 por 9 son 9 y 9 por 14 son 126. 1 por 1 son 1. De esta forma el resultado es de menos 126. Y de esta forma hemos terminado este segundo ejercicio. Así de simple se resuelve. Lo que es la división de fracciones se realiza de la siguiente forma. El primer método establece lo siguiente. Dice que la segunda fracción debe invertirse y después se resuelve como un producto de fracciones. El segundo método, en cambio,
dice lo siguiente, que esto se multiplica cruzado, pero se multiplica así y se anota arriba. Y esto también cruzado, así y se anota abajo. Y el tercer método es extremos con extremos y medios con medios. Los extremos se anotan en la parte del numerador y los medios en la parte del denominador. Resolvamos la primera división, que sería esta de acá. Para resolver esta división, se toma la segunda fracción y la vamos a invertir. Eso es empleando el primer método. Es decir, con el método 1 que tenemos en este sector, lo que se establece es que la primera fracción se conserva. Entonces la podemos escribir en este sector, dicha fracción. Y la segunda fracción, el signo de división, se escribe como un producto. Pero, en este caso, el 5 es denominador, ahora pasa a ser numerador. Y el 4, que es numerador, ahora pasa a ser denominador. Es decir, si esa fracción estaba así, aquí se debe invertir, pero se cambia el signo de división por un signo de multiplicación. Y ahora esto se resuelve como una multiplicación. Recordemos que en una división lo que realizamos es que estas dos líneas de división se convierten en una sola y se multiplica numerador con numerador acá en este sector. Es decir, sería 2 por 5. Y denominador con denominador sería acá. Es decir, 3 por 4. Bueno, acá nosotros podemos simplificar el 2 con el 4. Es decir, existe un número que divide tanto al 2 como al 4 a la vez, y es el número 2. Entonces, 2 en 2 es 1 y 4 en 2 es 2. Es decir, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar el número 1 multiplicado por lo que es el 5. Conservamos la línea de la fracción. Conservamos también el 3. Y en esta oportunidad, ese 4 ya no es 4, es un número 2. Entonces quedaría esto escrito de esta forma. Ahora nosotros podemos multiplicar. En esta oportunidad sería 1 por 5 y 3 por 2. Multipliquemos 1 por 5, serían 5. Conservamos la línea de división. Y 3 por 2, eso es 6. Esto sería 5 sextos. De esta forma tendríamos la resolución correspondiente mediante el primer método. Veamos esto con el método 2. El método 2 se copia esta misma fracción. Copiamos la segunda y esto se multiplica cruzado. Es decir, como se indica, se multiplica 2 por 5 y el resultado se anota arribita. Sería 2 por 5, eso es 10. Y acá sería 3 por 4 y el resultado se anota abajo. Y 3 por 4 son 12. Acá abajo se anota el resultado, es decir, en el denominador. Ahora, 10 doceavos se puede simplificar. Entonces vamos a copiar toda esta fracción 10 doceavos en este sector de acá. Para poder simplificar, vamos a extender esta línea de la fracción. Debemos buscar un número que divida al 10 y al 12 a la vez. La idea es que sea el mismo. En eso consiste una simplificación de fracciones. Así de sencillo. Entonces, el menor número que divide a ambos es el número 2. Pero veamos si existe un mayor número. Por ejemplo, el 3 divide al 12, pero no al 10. El 4 divide al 12, pero no al 10. El 5 divide al 10, pero no al 12. El 6 divide al 12, pero no al 10. Entonces, si continúo, no voy a encontrar otro número que divida a ambos a la vez. Entonces, 10 dividido en 2, eso es 5. Y 12 dividido en 2, eso es 6. Por lo tanto, el resultado sería 5 sextos. Y de esta forma tendríamos la misma solución empleando este otro método. Finalmente, el método 3, vamos a copiar lo que es la primera fracción. ¿Qué realizamos con la segunda? La segunda la vamos a colocar dividiendo acá abajito.
Y esta sería de 4 quintos, entonces colocamos lo que son los 4 quintos acá abajito. Bueno, este método, como se muestra acá, es bastante simpático. ¿Por qué? Porque el 5 es un extremo y el 2 también es un extremo. Entonces se toman extremos con extremos. Entonces la idea es multiplicar extremos con extremos. Acá vamos a mantener la línea de división, es decir, la línea de la fracción. Y acá arriba se multiplican los extremos. Los extremos sería el 5 y el 2. Y acá sería medios con medios. Por lo tanto, los medios es el 4 por el 3. Multiplicamos en esta oportunidad 4 por 3, ¿cierto? Acá colocamos el por. Y entre el por están los números que serían el 4 y el 3. Observe. Extremos con extremos, producto se anota arribita. Medios con medios, producto se anota abajito. De esta forma, ahora podemos simplificar de forma cruzada o simplificar un número de arriba con un número de abajo. Es decir, el 4 con el 5 no se puede, pero sí el 4 con el 2. Entonces, como el 4 con el 2 se pueden simplificar, es decir, dividirlo por un mismo número, que es el 2, acá daría 1, 2 en 2 es 1, y 4 en 2 es 2. De esta forma, acá vamos a mantener lo que es el 5, y va a quedar multiplicado por el número 1, que toma el lugar del número 2. Ahora, ¿quién toma el lugar del 4? El 2, porque ahora se ha simplificado. Esto ayuda bastante porque se reduce bastante esto. Y mantenemos lo que es el 3. Por lo tanto, ahora solamente debemos resolver lo que es 5 por 1 y 2 por 3. Lo vamos a resolver acá. De esta forma, numerador con numerador sería 5 por 1, que es 5, y 2 por 3, lo cual sería 5 sextos, lo cual es la solución que hemos llegado en los ejemplos anteriores. Veamos ahora ejercicios para practicar un poco más esto. En el primer ejercicio, que es esta división de fracciones, el resultado es el que se muestra acá, en este sector. Bueno, pueden pausar el video e intentar resolverlo. Ahora yo lo debo resolver. Veamos cómo sería. La primera fracción, que es esta, se copia en este sector. Sería menos 2 tercios. Según el primer método, dice que el signo de división se convierte en un signo de multiplicación. Y acá resulta lo siguiente. Resulta que vamos a conservar el signo negativo e invertir los números. Esto quiere decir que el 6, que está en el denominador, ahora se sube al numerador. Y el 5, que está en el numerador, ahora se escribe en el denominador. Es decir, aquí se escribiría el número 5. Quedando esta multiplicación de fracciones que pueden apreciar ustedes. Primero, comencemos resolviendo el producto de los signos. Como se muestra en el sector de acá, menos por menos, eso es más, por lo tanto, sería un signo positivo. Y ahora podemos multiplicar numeradores con numeradores. Para ello, estas dos líneas de división la convertimos en una sola. Y multiplicamos 2 por 6 acá. Denominador con denominador serían 3. Acá nosotros podemos simplificar lo que es el 3 con el 6 de forma cruzada. Esto es dividiendo el 3 en 3 y el 6 en 3. El 3 es el máximo divisor común entre el 3 y el 6. 6 dividido en 3, eso daría 2, y 3 en 3, 1. Entonces acá no es necesario copiar el más, entonces escribimos 2 por el número 2, ¿no es cierto? Porque en el lugar del 6 ahora existe un número 2, de esa forma. Y en el lugar del 3 ahora existe un número 1, multiplicado por el número 5. Quedaría lo que se muestra en este sector. De esta forma podemos decir que 2 por 2 es 4 y 1 por 5, eso es 5. Quedando 4 quintos, que sería la solución correspondiente al ejercicio número 1. El ejercicio número 2 sería esta división de un entero con una fracción y daría un resultado fraccionario.
Bueno, pueden intentar resolverlo ustedes. La idea es poder resolverlo con el método número 3, porque está directo para dicho método. Bueno, el consejo que puedo dar o indicar sería que este número entero se lleve a una fracción, es decir, se parta por el número 1. Entonces, la idea es pausar el video, puesto que yo ahora lo voy a resolver. Veamos cómo sería la resolución. Primero debemos reescribir el ejercicio, es decir, ese número 2, que sería ese, debe anotarse dividido por un número 1. Entonces escribimos acá el número 1, ahí es el número 1. Y la fracción que está acá es menos 4 tercios. Ojo con el negativo. Esto quiere decir que la fracción que está acá es negativa y la fracción de acá es positiva. ¿Qué dice la regla de los signos? Dice que más dividido en menos, eso es menos. Entonces todo este desarrollo va a ser una fracción negativa. Y ahora trabajamos solamente con números positivos. Entonces quedaría una división de fracciones, pero con fracciones positivas, porque entendemos que el resultado final va a ser el negativo. Y así trabajamos de una forma más sencilla. Multipliquemos extremos con extremos, eso dice el método 3. Al multiplicar extremos con extremos, el producto se anota en el numerador. Bajamos este signo negativo acá y también la línea de la fracción. Acá arribita, es decir, en el numerador, va a quedar el producto de los extremos, es decir, este es un signo de multiplicación. Entonces, los extremos serían el 3, el cual multiplica al número 2. Entonces acá va el número 2. Y acá medios con medios en el centro. Entonces los del centro, es decir, los internos, también se multiplican. Dice que voy a multiplicar el número 4 con el número 1 y lo anoto en el denominador dicho producto. Sería 4 por 1. Ahora tengo que ver si puedo simplificar de forma cruzada, ya sea el 4 con el 2, el 3 con el 1, o el 4 con el 3, o el 2 con el 1. Veamos cuál de todas las parejas posibles es válida. Por ejemplo, 3 con 1 no es válida, pero sí 4 con 2. ¿Cómo sería esta pareja? Ambos números, ya sea el 4 y el 2, son divisibles por un mismo número, que es el 2. Entonces, simplificamos por 2, 2 en 2, 1, 4 en 2, 2. Quedaría de esa forma. Entonces, si reescribimos esto mismo, pero acá abajito, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Bajamos el menos, no olvidar bajar el menos, que si no nunca vamos a llegar a la solución. Y en el lugar del 2, ahora no existe un 2, existe un número 1. Miren qué lindo. Es el número que existe ahora, el número 1. Y en el lugar del 4, ahora existe un número 2. Mientras que el número 1 simplemente se bajaría. Esto mismo, ahora lo copiamos acá para continuar con la resolución. De esta forma, acá tenemos 3 por 1 y 2 por 2. Bajamos el signo negativo y la línea de la fracción y resolvemos. 3 por 1, eso es 3, y 2 por 1, eso es 2. Por lo tanto, el resultado que se obtiene es menos 3 medios. De esta forma, hemos obtenido el resultado del ejercicio número 2. Y así es sencillo. A continuación, veremos operatorias combinadas. Dentro de las operatorias combinadas, en Q, debe de respetarse de igual forma la prioridad de la operatoria. Es decir, ¿quién va a tener prioridad siempre? La que esté más arriba. Por ejemplo, como la suma y la resta es lo que tiene, como la suma y la resta es lo que tiene menos prioridad, está abajo. Sobre ella está la multiplicación y división. La división y la multiplicación tienen mayor prioridad que la suma y la resta. Pero sobre la multiplicación y división existe lo que es la potencia o raíz o raíces, ¿no es cierto? Y sobre todas ellas están lo que son los paréntesis, desde el más interno hacia el más externo. El interno, el rojo, manda sobre un externo como sería el verde. Ahora, si estamos en la complicación
entre multiplicación y división. Bueno, si no sabemos cuál resolver la suma o la resta uno antes del otro, siempre es de izquierda a derecha. Lo mismo acá, multiplicación y división de izquierda a derecha. Y entre potencia y raíz de izquierda a derecha. Siempre la que esté más hacia la izquierda tiene prioridad en relación a la que está más hacia la derecha. Por eso se dice que se resuelve de izquierda a derecha. Por ejemplo, si hacia la izquierda hay una suma, pero a la derecha hay una multiplicación, no funciona esto, porque acá manda la multiplicación. Eso tienen que tenerlo muy clarito. El primer ejemplo sería este. Según la jerarquía en la operatoria, o prioridad en la operatoria, establece lo siguiente. Primera prioridad la tiene el paréntesis, comenzando desde el más interno. En este caso, el único paréntesis que tenemos es este de acá. Por lo tanto, todo lo demás simplemente lo vamos a bajar. Y debemos resolver la suma que se encuentra en el interior del paréntesis. Y la copiamos en este sector de acá. Esta suma, como pueden observar, acá he dejado un espacio, al igual que acá, porque los denominadores son diferentes. Por lo tanto, debemos igualarlos. Y para igualarlos, debemos aumentar su valor numérico, es decir, escalarlos. Cuando aumento el valor numérico de un denominador, lo realizo por amplificación. Entonces, se debe amplificar toda esa fracción y también toda esta otra fracción, de tal forma que los denominadores tengan el mismo valor numérico. Para ello, extendemos esa línea y también esta línea de acá. Recuerde que amplificar consiste en multiplicar por el mismo número el denominador y el numerador. Pero, ¿cuál es este número? Primero debemos investigar cuál es el denominador común. Para ello debemos calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y 2. A simple vista, el mínimo común múltiplo entre 3 y 2 es 6. ¿Por qué es 6? Mire, observe lo siguiente. Los múltiplos de 3 son el 3 y el 6. Y después esto continúa. Mientras que los múltiplos de 2 son el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, el mínimo es el 6. De esta forma podemos establecer que el mínimo múltiplo común, que es el denominador común, es el número 6. Ahora, 3 por cuánto da 6, y la respuesta es por 2. 2 abajo y 2 arriba. 2 por cuánto es 6, y la respuesta es por 3. 3 abajo, 3 arribita. Todavía tenemos nuestro desarrollo centralizado en este sector de acá. Por lo tanto, bajamos lo que nos interviene y resolvemos todo esto. Primero resolvamos los productos correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el primero sería 2 por 2 es 4. El segundo, 3 por 2 es 6. Bajamos el más y ahora 1 por 3, eso es 3. Y 2 por 3, eso es 6. Quedando esto que se muestra acá. Todavía no hemos desarrollado este paréntesis, pero podemos continuar. Observe, tenemos 6 y 6. Entonces, ahora debemos resolver finalmente todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, lo demás lo bajamos y resolvemos el paréntesis. ¿Cómo se resuelve esto? Acá se deja la línea de división extendida y se mantiene lo que es el denominador común, que es el 6. Y en la parte superior mantenemos el 4 más el número 3, para poder sumar 4 más 3. Continuemos en la parte superior con la resolución correspondiente. Continuemos con el desarrollo. Ahora, si nos damos cuenta, acá tenemos un signo de división. Entonces, vamos a ordenar esto antes de desarrollar todo esto. Recordemos que si esta fracción tiene un signo de división acá, podemos cambiarlo a multiplicación invirtiéndola. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora a continuación. Entonces, acá esto lo vamos a copiar. Y acá este de división se convierte en multiplicación. Pero el 5, que era un denominador, ahora sube como numerador. Y el 3 baja como un denominador, quedando de esa forma.
Entonces bajamos el menos, bajamos el 4/3 y resolvemos esto de acá. Sería 4 más 3, eso es 7, dividido en 6, que es el denominador común. Pero resulta que este paréntesis no es necesario, por lo tanto lo podemos eliminar. Resulta que tenemos multiplicación, multiplicación, multiplicación. Resta y resta. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién está sobre? ¿La multiplicación está sobre la resta? Sí, exactamente. La multiplicación está sobre la resta, por lo tanto tiene prioridad. Prioridad todas las multiplicaciones, porque están sobre la resta. Observe, están más arribita. Resolvamos. Para resolver esta multiplicación tenemos esas dos líneas de división, la convertimos en una sola. Y multiplicamos numeradores con numeradores, es decir, vamos a tener que multiplicar el 3 por el 2. Y denominadores con denominadores, es decir, el 4 por el 5. Bajamos el menos y acá realizamos lo mismo. Esas dos líneas de las fracciones se convierten en una sola. Y multiplicamos 1 por 5, que son los numeradores, y 3 por 3, que son los denominadores. Bajamos el signo negativo y realizamos lo mismo. Esas dos líneas de fracción se convierten en una sola, de esa forma. Y multiplicamos numeradores con numeradores, que serían 4 por 7, y 3 por 6, que son los denominadores. 3 por 6. De esa forma. Mire qué lindo. Entonces ahora tenemos que resolver los siguientes productos. Comencemos acá. 3 por 2, 6. 4 por 5, que sería abajo. 4 por 5, eso es 20. Menos se baja. 1 por 5 son 5. Y 3 por 3 son 9. Menos se baja. 4 por 7, sí, 4 por 7 es 28. Y 3 por 6, eso es 18. ¿Se puede simplificar algo acá? Veamos lo que se puede simplificar. Analicemos la primera fracción. La idea siempre es simplificar. Se puede dividir en 2 el 6 y se puede dividir en 2 el 20. Y en este caso, el 2 sería el máximo divisor común. 6 en 2, eso da 3. Y 20 en 2, eso da 10. ¿Qué pasa con 5 novenos? No se puede. No existe un divisor común para ambos. Pero ¿qué pasa con el 28/18? Ambos. Se podría dividir en 2 el 28 y el 18 a la vez. Y el 2 es el máximo divisor. 28 dividido en 2, eso es 14. Y 18 dividido en 2, eso sería 9. También se podría haber simplificado cruzado, como habíamos visto anteriormente. Fíjense acá, no se puede cruzado de ninguna forma. Pero sí acá, ¿no es cierto? También se podría haber simplificado cruzado ahí, ¿no es cierto? De esta forma, el 6 ahora es un 3. Y en esta oportunidad, el 20 ahora es un 10. Entonces acá colocamos un 10. Ahí. Continuemos. Bajamos el menos 5 novenos. Menos. El 28 ahora es un 14. Y el 18 ahora es un 9. 18 ahora es un 9. De esta forma, esta resta de fracciones la escribimos acá en la parte superior. Observemos. El 10 es diferente a estos denominadores. De hecho, estos son iguales. Entonces quiere decir que esto lo podemos sumar. Pero para poder sumar, el consejo que doy es que esto se reescriba de la siguiente forma. Se reescriba como 3 sobre 10 más, porque es una suma de fracciones. Y este signo de resta lo vamos a escribir como un menos 5 partido en 9. Y acá lo escribiría como más menos 14 dividido en lo que es 9. Anotamos el 9 acá. Ahora, si nos damos cuenta, podemos sumar estas dos fracciones. Sumémoslas un poco más rápido, porque ya sabemos que podemos mantener la primera, que es 3 sobre 10, y podemos sumar las otras dos que tienen el mismo denominador. Sería menos 5 más menos 14. Se suman los números y se conserva el signo, ¿no es cierto?
sería 5 más 14. 5 más 14 son 19. Entonces sería menos 19 sobre 9, que es el denominador común, que sería el 9. Esto no puede ser simplificado, por lo tanto continuamos. Al continuar, más por menos sería menos, que es lo que estaba originalmente, y sería 3 sobre 10, como se dice acá, más por menos es menos, menos 19 novenos, que es lo que estaba originalmente. Bueno, hay que sacar el mínimo entre 10 y 9, y el mínimo entre 10 y 9 realmente es 90. Cuando digo mínimo, me refiero al mínimo común múltiplo, que es el denominador común. Continuemos en este sector copiando estas dos fracciones en ese lugar. Acá se muestra cómo se calcula lo que es el mínimo común múltiplo, que realmente es 90, como se dijo. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, por lo tanto no voy a explicar muy detalladamente cómo se hace, porque ya debiesen dominarlo. De esta forma debemos hacer que acá dé 90. Por lo tanto, acá debemos amplificar toda esa fracción por un cierto número para que abajo dé 90. Y lo mismo con esta otra, para que abajo también dé 90. Estiremos la línea correspondiente a las fracciones. Y la pregunta sería la siguiente. ¿El 10 por cuánto es 90? La respuesta es por 9. Entonces acá debemos colocar un 9. Y si colocamos un 9 abajo, también debe colocarse arriba. La segunda pregunta, ¿9 por cuánto es 90? La respuesta es por 10. Y lo mismo se debe copiar arriba. En eso consiste amplificar una fracción. Continuemos. 3 por 9, eso es 27, y 10 por 9, eso es 90. Bajamos el menos, ahora 19 por 10, eso es 190, y 9 por 10, eso es 90. Observe, el 90 es un denominador común. Como es común, lo podemos convertir en uno solo, de esa forma. Y la línea de división también la convertimos en una sola y sobre el 90. Copiaríamos el 27, el menos y el 190. El 27, el menos y el 190. Ahora podemos sumar, en este caso restar, el 27 con el 190. Esta es una diferencia. Por lo tanto, se conserva el signo del número más grande, que es el 190, y la diferencia entre 27 y 90 es 163. Todo esto queda dividido en el denominador común, que es el número 90. Quedando de esta forma. De esta forma podemos establecer que la respuesta es 163 sobre 90. Obviamente es una fracción negativa. Ahora veamos otro ejercicio correspondiente al tema. Para resolver el siguiente ejemplo, se observan dos números que son mixtos. La idea es que estos dos números mixtos se conviertan a una fracción. Eso lo vamos a realizar acá. Comencemos con el primero. El primero, para convertirlo a fracción, el 5 va a multiplicar al 2. 5 por 2 es 10. Y ese resultado se debe sumar con el 1 de arriba. Por lo tanto sería 11 partido en el denominador, que es 5. Bajamos esta fracción, bajamos el menos, y acá 3 por 3 son 9, más 1 son 10. Y mantenemos el 3, que es el denominador. Ahora, ¿quién tiene prioridad acá? Y la prioridad la tiene técnicamente el paréntesis. Bueno, usted podrá decirme, está loco, ¿dónde hay un paréntesis? Lo que sucede es que toda operatoria que esté bajo sobre una línea, como la de división o como la línea de una raíz, por ejemplo, esa línea que está ahí, todo lo que está bajo esa línea o sobre la línea de la división, por ejemplo, ese número, se debe entender que se agrupa en un paréntesis. Por lo tanto, las prioridades las poseen esta suma que está arriba, junto con una resta, y estas restas que están abajo, antes que la división, como se muestra acá, esta línea que indica que es una división. Resolvamos acá en el numerador. Primero vamos a mantener esas tres fracciones acá. Copiemos la línea de la división, y como se debe amplificar esta, también esta, y también esta, con el objetivo de igualar los denominadores, porque el 3, el 9 y el 5 son diferentes. Por lo tanto, debemos calcular lo que es el mínimo común múltiplo entre 3, 9 y 5. Al realizar el procedimiento para el mínimo común múltiplo, que es el denominador común, llegamos a 45. Por lo tanto, vamos a estirar cada una de esas líneas de las fracciones
para poder amplificar cada una de ellas. La pregunta es, ¿3 por cuánto es 45? Y obviamente acá está la respuesta, es por 15. 3 por 15 es 45. Abajo y también arriba. Ahora, 9 por cuánto es 45. 9 es 3 por 3. Sería por 5. Abajo y también arriba. Ahora, 5 por cuánto es 45. Observe, ese 5 si lo tapo, ¿quién queda? 3 y 3. 3 por 3 son 9. Entonces, 9 por 5 son 45, que es el denominador común. Abajo y arriba. Entonces, acá nosotros ya podemos resolver esto. Veamos qué pasa con estas fracciones que están acá. Las copiamos en este sector. Ahora, los denominadores diferentes serían el 5 con el 3. Entonces se saca el mínimo, es decir, el mínimo común múltiplo entre 5 y 3. Y sería 15. Recuerde cómo se calcula lo que es el mínimo común múltiplo. Eso ya lo hemos visto anterior. Entonces, acá debemos amplificar la primera, la segunda y la tercera. Estiramos las tres líneas de las fracciones para poder amplificar tanto el denominador como el numerador. Y esto se hace con cada una. Se amplifica el denominador y el numerador. El numerador y el denominador. Ahora, para la primera fracción, veamos, 5 por cuánto es 15 y la respuesta es por 3. Recordemos que si es 3 abajo, también es 3 arriba. 5 por cuánto es 15 y la respuesta también es por 3. Recuerden, si coloco el 3 abajo, también lo debo colocar arriba. 3 por cuánto es 15 y la respuesta es por 5. 5 abajo y 5 arriba. Cuando digo abajo, estoy hablando del denominador. Cuando digo arriba, estoy hablando del numerador. Ahora podemos continuar. Mantenemos la línea de la fracción y empezamos a resolver acá en la parte del numerador con la primera fracción. Entonces sería 2 por 15, eso es 30. Y 3 por 15, eso es 45. Acá sería, bajamos el más, sería 5 por 5, eso es 25. Y 9 por 5, eso es 45. Bajamos el menos, 1 por 9, eso es 9. Y 5 por 9, eso es 45. Pasemos al denominador. 11 por 3 es 33. Y 5 por 3, eso es 15. Menos 4 por 3, eso es 12. Y 5 por 3, eso es 15. Bajamos el menos. 10 por 5, eso es 50. Y 5 por 3, eso es 15. Observemos que acá tenemos lo que es un denominador común. Para la parte del numerador sería 45 y para la parte del denominador sería 15. Copiemos esto acá. Observemos lo siguiente. Estas tres fracciones tienen un denominador común que es el 45. Pero antes copiemos la línea correspondiente a la fracción. Ahora estos tres 45 los bajaríamos aquí en un solo 45. Justo en ese sector. Y estas tres líneas que están acá las llevamos convertidas en una sola, en donde mantenemos los numeradores que serían el 30, el más 25 y el menos 9. Lo mismo realizamos acá. Tenemos 3 15, lo mantenemos en 1, de esa forma. Y estas tres líneas que están acá las llevamos en una sola en este sector de acá. Mire qué sencillo. Ahora bajamos lo que es el 33, el menos 12 y el menos 50. Ahora sigamos resolviendo esto de acá. Entonces, el igual, bajamos esa línea, resolvamos lo del numerador. Entonces, acá nosotros mantenemos lo que es el 45 y sumamos numeradores que serían 46. Acá abajito, mantenemos acá abajo lo que es el denominador común, que es 15, y sumamos numeradores. Sería 33 menos 12 menos 50. Esto va a dar negativo. Y va a ser un valor de 29. Quedaría esto ahora. Esto lo vamos a escribir arriba para continuar con la resolución. Bueno, para continuar, acá tenemos un menos. Este menos, según la regla de los signos, dice que esta fracción es positiva y esta es negativa. Entonces, positivo dividido en negativo, eso es negativo. Es decir, todo el desarrollo de esto va a ser negativo. ¿Cómo se desarrolla? En esta oportunidad serían los extremos, que el extremo sería el 15, es el 15 con el 46. Se multiplican. Entonces sería 15 positivo por 46 positivo.
todos serían positivos. Y acá abajo sería el 29 multiplicado con el 45, ¿no es cierto? Los medios. El 29 es positivo y el 45 también lo es. Ahora tenemos que ver si se puede simplificar esto. Al menos acá estoy dándome cuenta que puedo simplificar el 15 con el 45. Ambos son divisibles en 15. 15 en 15, 1. 45 en 15, 3. Veamos si podemos simplificar acá. Y no se podría. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el menos, no olvidar bajarlo. En el lugar del 15 tenemos el número 1. Y esto está siendo multiplicado por el 46. Bajamos el 29. En el lugar del 45 tenemos lo que es el número 3. Ahora, tenemos que ver si el 46 se puede simplificar con el 3. No se puede. Entonces, 1 por 46 serían 46. Y 29 por 3 son 87. Bueno, esto no se podría simplificar más. Y de esta forma hemos terminado este ejemplo que es el número 2. Bueno, en este ejercicio la idea es llegar a este valor numérico. Bueno, este es mucho más sencillo que lo que hemos visto anteriormente. Intente resolverlo usted. Ahora vamos a ver la retroalimentación correspondiente al ejercicio. Lo primero es identificar la jerarquía en la operatoria. La jerarquía la posee lo que es el paréntesis. Si observan acá, tenemos lo que es la suma y resta, multiplicación y división, potencia, y quien tiene mayor prioridad en esta oportunidad sería el paréntesis. Comenzando desde el más interno, pero acá no hay ninguno más interno que esto que tenemos. Por lo tanto, este sería el paréntesis a resolver. Por lo tanto, debemos resolver este paréntesis. De esta forma, nosotros vamos a mantener en este sector lo que no interviene. ¿Qué es lo que no interviene? Por ejemplo, no interviene el 1/2 y lo que interviene es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, primero tenemos un 4 más 1/2 menos 5/4. Entonces, acá debemos analizar cuál es el mínimo común múltiplo, que es el denominador común entre 2 y 4. Se debe saber que ese 4 también se puede escribir como 4 sobre 1, o 4 partido en 1. La idea es que todos los denominadores sean el número 4, porque el 4 lo podemos dejar como un denominador común, puesto que el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es 4. Observe. Como observamos acá, el mínimo es el número 4. Entonces, la idea es amplificar cada una de estas fracciones, menos la última, porque ya posee el denominador común que es 4. Comencemos amplificando la primera y la segunda. Debemos preguntarnos, ¿1 por cuánto da 4? Y la respuesta es por 4. Si hemos amplificado por 4 el denominador, también debemos realizarlo en el numerador. Ahora acá, 2 por cuánto es 4? Por 2. Y también en el numerador. Entonces, continuando con la resolución, esto va a quedar de la siguiente forma. Va a ser 1/2 por nuestro paréntesis. 4 por 4 es 16 y 4 por 1 es 4. Más 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4 también. Y copiamos la otra fracción. Entonces ahora el denominador es realmente el mismo. Entonces podemos observar que acá tenemos el 4 repetido 3 veces. Lo podemos llevar a uno solo. Y lo mismo sucede con estas 3 líneas que están acá, también la podemos llevar a una sola. Como se entiende que todo esto está dentro de un paréntesis, que es lo que estamos resolviendo en la primera instancia, y como se entiende que el 1/2 simplemente se debe bajar, ahora también vamos a bajar estos números que están acá, lo que es el 16, el más 2 y el menos 5. Podemos bajar lo que es un 1/2 multiplicado por, en este caso, este paréntesis, que sería 16 más 2 son 18, menos 5 serían, en este caso, 13, y ese 13 queda partido en el denominador común, que es el 4. Entonces ahora no es necesario este paréntesis, ya no es necesario, por lo tanto lo podemos eliminar. Y podemos multiplicar 1 por 13, lo cual es 13, y 2 por 4, lo cual es 8. De esa forma llegamos a la solución antes vista. El problema dice de la siguiente forma: se ha repartido una herencia de 600 millones entre 3 hermanos.
De manera que al primero le corresponde la quinta parte de la herencia, al segundo 3/4, y lo que resta de la herencia es para el tercero. ¿Cuánto le corresponde al tercero? Eso es lo que se pregunta. Lo cual también se escribe como la quinta parte. El hermano 2, 3/4. Y el hermano 3, el resto. Recordemos que el total de la herencia es de 600 millones, como se indica ahí. Y lo que se está preguntando en esta instancia es el hermano 3. Entonces, el hermano 3, sí, hermano 3, como dice acá, es la incógnita. ¿Cuánto es lo que recibe él? El análisis sería de la siguiente forma. El análisis sería calcular la cantidad de cada uno de los hermanos. Es decir, por ejemplo, el hermano 1, vamos a colocar el hermano 1, H1, le tocó los 600 millones, que es el total, y esto multiplicado por la parte correspondiente a él, que es un quinto. Entonces, el hermano 1 serían los 600 millones dividido en 5 y el resultado multiplicado por 1. Entonces, 600 millones dividido en 5 son 120 millones y al multiplicarlo por 1 sigue siendo los 120 millones, así de sencillo. Eso es lo que le tocó al hermano 1. El hermano 2 le tocaría lo siguiente, le tocarían los 600 millones multiplicado por 3/4, entonces por 3/4. Entonces serían 600 millones dividido en 4 y el resultado multiplicado por 3. Y eso nos daría 450 millones. Tendríamos la cantidad del hermano 2. Y el hermano 3 le va a tocar el resto. Entonces, para ver lo que le toca al hermano 3, todos estos datos los vamos a llevar a la siguiente representación. Sabemos que al primer hermano le tocaron 120 millones. Al segundo, 450 millones. Por lo tanto, el tercero le toca el resto. Si sabemos que el total, es decir, todo esto son 600 millones, ¿cuánto es el resto? Entonces lo más práctico es decir lo siguiente, que a 600 millones le restamos los 120 y le restamos los 450, eso sería el resto. Y al realizar esta resta obtenemos 30 millones. 30 millones. Entonces eso es lo que le toca al tercero. Entonces el hermano 3 obtiene 30 millones. Que sería lo que es el resto. Y de esta forma hemos terminado con este problema. El problema número 2 dice de la siguiente forma: un propietario vendió primeramente 2/5, después la mitad de lo que quedaba. Si todavía le quedaron 24 hectáreas, ¿cuál es la extensión del terreno? Bueno, el problema nos entrega los siguientes datos. Venta 1 se vendió 2/5, quedando 3/5, eso es lo que queda. Y de lo que queda se vuelve a vender la mitad. Es decir, de los 3/5 del total se vende la mitad. Y va a quedar 24 hectáreas. Se pregunta cuál es la cantidad inicial del terreno. Entonces la cantidad inicial del terreno es X. Entonces vamos a entender que X lo vamos a multiplicar por lo que quedó, porque me interesa saber cuánto es lo que queda. Y de esto que queda, yo voy a obtener la mitad, es decir, lo multiplico por 1/2. Y esto que está quedando realmente serían las 24 hectáreas. Ahora, se entiende que X está siendo partida por 1, por lo tanto, multiplicamos numeradores con numeradores, que serían 3 por 1 y eso por X, serían 3X, y denominadores con denominadores, que serían 5 por 2, que eso es 10, y eso es 24. Entonces, ahora el 10 lo pasamos multiplicando al 24 y el 3 lo pasamos dividiendo. Y así es sencillo, serían 24 por 10 y todo eso dividido en 3. Lo dividimos en 3. Podemos simplificar de forma cruzada el 24 con el 3. El 24 al ser dividido en 3 sería lo que es 8 y 3 en 3 eso es 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar?
va a quedar 8 por 10. 8 por 10. Y esto partido en 1, que no es necesario colocarlo. Por lo tanto, el resultado sería que X son 80 hectáreas. Esa es la cantidad de terreno que se poseía inicialmente. Y así hemos terminado con este segundo problema. Ahora vamos a ver algunos problemas y ejercicios que vamos a dejar planteados. Bueno, en esta oportunidad dejamos en sí estos 3 ejercicios para que los resuelvan ustedes. Y estos 2 problemas que están acá para que también los resuelvan ustedes. Y realizaremos la retroalimentación en la próxima clase. Nos vemos. Hasta la próxima.